Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo al Rincón Literario. Ya saben que hemos estado un tiempo dejando de emitir por la situación actual del COVID-19, pero por fin hemos vuelto y además con novedades. No solo esta versión del programa en videollamada, sino con el programa más esperado. Vamos a abordar 3 maravillosas etapas de la literatura española. Pero no nos adelantemos, iremos poquito a poquito. Comenzaremos viajando al siglo XVIII. España. Estalló la Guerra de Sucesión. Y bueno, duró 15 años. Finalmente se impuso la monarquía borbónica con Felipe V, que subió al trono y promulgó nuevos decretos, además de un Estado centralizado. En la segunda mitad del siglo XVIII apareció la Ilustración. La sociedad seguía siendo estamental. Sin embargo, la burguesía adquirió una importante creciente. La economía seguía siendo agraria, pero las actividades industriales cobraron algo más de relevancia. Se produjo la liberación del comercio. Eso en cuanto a la sociedad. El movimiento artístico que reflejó los principios ilustrados fue el neoclasicismo. La poesía comenzó en literatura, siendo aún barroca, y concluye presentando elementos propios de la sensibilidad romántica. El mayor representante de la poesía española del siglo XVIII es Juan Meléndez Valdés. Los tipos de poesía fundamentales son la poesía barroca, la poesía rococó. Esta tenía un carácter cortesano y empleaba el sensualismo y una gran sencillez. Luego también nos encontramos la poesía neoclásica, que tenía un carácter clásico, la poesía ilustrada, que tenía ese carácter racional, ya que, bueno, como el propio movimiento se basaba en la razón, en la búsqueda de la razón. Y, por último, tenemos a la poesía finisecular, con su sensibilidad individual y poemas de tono melancólico. En cuanto a la narrativa, tuvo un gran apogeo debido a la difusión de novelas extranjeras a través de traducciones, principalmente eran francesas. Surgen también obras con la influencia del pensamiento ilustrado de nuevo y el afán moralizador con ciertas notas sentimentales. Aparecen además nuevas tendencias narrativas sobre educación, utópicas, sentimentales y anticlericales. Destacan también las narraciones breves que retratan escenas costumbristas. Esos son los llamados cuadros de costumbres. En su consolidación, desempeñó un papel fundamental en el nacimiento del periodismo. La prensa periódica tuvo una importante función como vía de divulgación cultural e ideológica en la época, y el ensayo fue la vía a través de la cual los intelectuales difundieron sus ideas y conocimientos. Ahora nos vamos con el protagonista de esta época, el teatro. En el siglo XVIII, el género teatral sigue teniendo mayor importancia social y se convirtió en una verdadera escuela pública. En el teatro de la primera mitad del siglo XVIII, las obras más vistas eran comedias de diversos tipos. Comedias de magia, comedias heroico-militares, comedias de santos y comedias de figurón, donde se caricaturizaba a un personaje exagerando algunos de sus rasgos para producir el efecto cómico. A mediados del siglo surgió una polémica teatral. Los intelectuales ilustrados pretendían conseguir un teatro racional y educativo, que censurase costumbres viciadas y propusiese ejemplos morales de conducta a su público. Sin embargo, la opinión mayoritaria
optara por un gusto popular. Se realizaron tragedias y comedias que se caracterizaban por su clara separación. Tragedias como Raquel, de Vicente García de la Huerta, que relata el amor entre la bella y ambiciosa Raquel y el rey Alfonso VIII. Comedias como Tomás Iriarte, con la obra de El señorito mimado, cuyos personajes son víctimas de la mala educación. A finales del siglo XVIII apareció el género llamado comedia sentimental, donde se apela directamente al sentimiento para provocar la identificación del espectador con el tema. Empleaba argumentos simples y personajes de la vida cotidiana. Un ejemplo sería la obra El delincuente errado, de Jovellanos. Nuestro protagonista en el teatro del siglo XVIII es Leandro Fernández de Moratín, y con su obra El sí de las niñas. Para explicarlo tenemos hoy con nosotros a Mercedes Pina. Muy buenas tardes, Mercedes. ¿Qué nos puedes decir respecto al tema? Buenas tardes, Mercedes. Pues bien, Leandro Fernández de Moratín nació en Madrid el 10 de marzo de 1760. Era hijo del autor teatral Nicolás Fernández de Moratín y de Isidora Cabo Conde. Su progenitor no consideró que era necesario que cursara estudios universitarios, pero tuvo una formación autodidacta en contacto con los autores que, junto a su padre, formaban la élite de Carlos III. En 1787, gracias a su amistad con Jovellanos, viajó por Francia como secretario del político y economista Francisco Cabarrús. Su prolongada estancia en las Cortes Europeas le facilitó asimismo el contacto con la vida teatral de Inglaterra, Francia e Italia, lo cual sería fundamental para acabar de perfilar su formación como dramaturgo. Moratín dedicó su existencia a su pasión por el teatro y la reforma de éste. No dejó de promover una renovación de toda la estructura teatral vigente en la España de su época. Fue partidario de la ocupación bonapartista, por lo que, cuando terminó el periodo de ocupación francesa, Moratín tuvo que exiliarse a Francia. Residió en Montpellier, París y Bolonia. La restauración de la Constitución en 1820 le permitió regresar a Barcelona, pero una epidemia lo obligó a marcharse a Bayona y ya no regresó a España. El dramaturgo es considerado el mayor representante del teatro ilustrado español. Empleó la sátira en sus obras hacia los errores y vicios comunes de la sociedad. En sus obras señalaba de manera importante el objetivo de finalidad didáctica propia de la Ilustración. La obra fue publicada en 1805. Su composición se sitúa en el momento de apogeo de este género histórico, en la época de su trayectoria en la que se produce su máximo esplendor. Es El sí de las niñas, cronológicamente, la tercera de las comedias que conservamos de Moratín. Fue El sí de las niñas una comedia de gran éxito en el momento de su estreno. Gozó del favor popular y permaneció en cartel nada menos que 26 días, desde el 24 de enero hasta el 18 de febrero de 1806, y en todo momento en las taquillas se obtuvo una alta recaudación. De hecho, fue retirada de la escena en pleno éxito, debido a la llegada de la Cuaresma y el consiguiente cierre de los teatros. Es una de las obras que mejor reflejan los rasgos ilustrados debido a su carácter didáctico. En ella se integran con naturalidad la inteligencia y el sentimiento que rige el principio de la verosimilitud y decoro poético. En el argumento se abordan asuntos cotidianos, no hechos heroicos. Aparecen los matrimonios desiguales, la educación de los hijos, las relaciones amorosas, las relaciones paternofiliales, la sociedad, los tipos y problemas sociales del momento. La acción se articula por medio de un triángulo amoroso en cuyos vértices se sitúan tres de los protagonistas principales: don Diego, el viejo convertido en galán y pretendiente; doña Francisca, la niña obediente, obligada por su madre a una boda que no desea y se halla enamorada de un joven al que ella llama don Félix; y don Carlos, nombre auténtico del supuesto don Félix,
que desea casarse con doña Francisca. El tema fundamental es el problema de los matrimonios desiguales. Responde a una preocupación real de la época, relacionada por la publicación en 1776 de una pragmática de Carlos III en la que se abordaba el asunto y se obligaba a los hijos a contraer matrimonio solo si se tenía el consentimiento del cabeza de familia. Moratín va a criticar los excesos a los que dio lugar ese precepto. Es muy gitana y muy mona mucho. Tiene un donaire natural que arrebata. ¿Qué quiere usted? ¿Criada sin artificio ni embelecos de mundo? ¿Contenta de verse otra vez al lado de su madre? Y mucho más de considerar tan inmediata su colocación. ¿No es maravilla que cuanto hace y dice sea una gracia? Y máxime a los ojos de usted que tanto se ha empeñado en favorecerla. Quisiera solo que se explicase libremente acerca de nuestra proyectada unión y... ¿Oiría usted lo mismo que le he dicho ya? Sí, no lo dudo, pero de saber que la merezco alguna inclinación, oyéndoselo decir con aquella boquilla tan graciosa que tiene, sería para mí una satisfacción imponderable. No tenga usted sobre ese particular la más leve desconfianza, pero hágase usted cargo de que a una niña no la es lícito decir con ingenuidad lo que siente. Mal parecería, señor don Diego, que una doncella de vergüenza y criada como Dios manda se atreviese a decirle a un hombre: yo le quiero a usted. Bien, si fuese un hombre a quien hallara por casualidad en la calle y le espetara ese favor de buenas a primeras, cierto que la doncella haría muy mal, pero a un hombre con quien ha de casarse dentro de unos pocos días, ya pudiera decirle alguna cosa que, además, hay ciertos modos de explicarse. Conmigo usa de más franqueza. A cada instante hablamos de usted y en todo manifiesta el particular cariño que a usted le tiene. ¿Con qué juicio hablaba ayer noche después que usted se fue a recoger? No sé lo que hubiera dado porque hubiese podido oírla. ¿Y qué? ¿Hablaba de mí? Y que bien piensa acerca de lo preferible que es para una criatura de sus años un marido de cierta edad, experimentado, maduro, de conducta. Calle. ¿Eso decía? No, esto se lo decía yo y me escuchaba con una atención como si fuera una mujer de 40 años. Lo mismo. Buenas cosas la dije. Y ella, que tiene mucha penetración, aunque me esté mal el decirlo. Pues no da lástima, señor, el ver cómo se hacen los matrimonios hoy en el día. Casan una muchacha de 15 años con una rapieza de 18, a una de 17 con otro de 22. Ella niña, sin juicio ni experiencia, y el niño también, sin asomo de cordura ni conocimiento de lo que es el mundo. Pues, señor, que es lo que yo digo, ¿quién ha de gobernar la casa? ¿Quién ha de mandar a los criados? ¿Quién ha de enseñar y corregir a los hijos? Porque sucede también que estos atolondrados de chicos suelen plagarse de criaturas en un instante que da compasión. Cierto que es un dolor el ver rodeados de hijos a muchos que carecen del talento, de la experiencia y de la virtud que son necesarias para dirigir su educación. Lo que sé decirle a usted es que aún no había cumplido los 19 años cuando me casé de primeras nupcias con mi difunto don Epifanio, que esté en el cielo. Y era un hombre que, mejorando lo presente, no es posible hallarle de más respeto o más caballeresco y al mismo tiempo más divertido y decidor. Pues para servir a usted ya tenía los 56 muy largos de talle cuando se casó conmigo. Buena edad. No era un niño, pero... Pues a eso voy.
Ni a mí podía convenirme en aquel entonces un boquirrubio con los cascos a la jineta. No, señor. Y no es decir tampoco que estuviese achacoso ni quebrantado de salud, nada de eso. Sanido estaba, gracias a Dios, como una manzana. Ni en su vida conoció otro mal, sino una especie de alferecía que le amagaba de cuando en cuando. Pero luego que nos casamos, dio en darle tan a menudo y tan de recio que a los 7 meses me hallé viuda y encinta de una criatura que nació después, y al cabo y al fin se me murió de alfombrilla. Oiga, mire usted si dejó sucesión el bueno de don Epifanio. Sí, señor, pues ¿por qué no? Lo digo porque luego saltan con... Bien, que si uno hubiera de hacer caso... ¿Y fue niño o niña? Un niño muy hermoso, como una plata era el angelito. Cierto que es consuelo tener así una criatura y... Ay, señor, dan malos ratos, pero ¿qué importa? Es mucho gusto, mucho. Ya lo creo. Sí, señor. Ya se ve que será una delicia. Y... Pues no ha de ser. un embeleso el verlos juguetear y reír, y acariciarlos, y merecer sus fiestecillas inocentes. Hijos de mi vida. 22 he tenido en los 3 matrimonios que llevo hasta ahora, de los cuales solo esta niña me ha venido a quedar. Pero le aseguro a usted que... Grandísima obra, la verdad. Ahora comenzaremos con el análisis de este fragmento. La educación de los jóvenes y los matrimonios concertados son algunos de los tópicos que podemos encontrarnos en la obra y en este fragmento. Doña Irene insiste a don Diego para que se case con su hija. Trata de convencerlo y persuadirle para que no ponga en duda si doña Francisca quiere o no casarse con él. Él pretende que doña Francisca elija por su voluntad, sin ningún tipo de obligación. En la obra solo hay 4 personajes principales, y la obra no gira en torno a ninguno en concreto, no hay protagonistas, aunque sí hay personajes secundarios, pero en el fragmento no aparecen. Y son Rita, la criada de doña Irene, Simón, el criado de don Diego, y Caramocha, el criado de don Carlos. La trama trata sobre una joven educada en un convento con solo 16 años, doña Francisca, a la que su madre, doña Irene, pretende casar con don Diego, un hombre adinerado de 59 años. A su vez, la joven está enamorada de don Carlos, que es otro joven y sobrino de don Diego. El muchacho desconoce con quién se va a casar doña Francisca y el hombre de quien está enamorada. La acción transcurre en una pequeña posada o pensión de Alcalá de Henares. No aparece ningún tipo de acotación en el fragmento, aunque sabemos que la escenografía transcurre durante unas pocas horas en una posada o pensión. Sigue un estilo en prosa y de carácter didáctico, y concretamente aquí, con el personaje de don Diego, realiza una crítica a la mala educación de los jóvenes para el casamiento. Emplea un registro formal y un grado de formación medio. Hace uso en abundancia de recursos literarios, y estos son algunos de ellos. La comparación en sanito está como una manzana, la enumeración en un marido de cierta edad experimentaron, maduro y de conducta, y la metáfora en se me murió de alfombrilla. Alfombrilla es el término imaginario, refiriéndose al término real sarampión, curiosamente. Ahora, de nuevo, nos trasladaremos a nuestra siguiente época, el romanticismo. Se sitúa a finales del siglo XVIII y a principios del XIX. A finales del siglo XVIII se declaró la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, lo que puso en práctica los principios del liberalismo, es decir, libertad individual, la igualdad ante la ley y la soberanía nacional, principios que se siguen actualmente.
El modelo de sociedad estamental y la monarquía absolutista fue sustituido por la sociedad liberal, caracterizada por una estructura social de clases y por un sistema político parlamentario, lo que condujo a la burguesía a alcanzar una posición social elevada. En España, sin embargo, el liberalismo llegó algo más tarde, tras la muerte de Fernando VII. La sociedad seguía siendo predominantemente rural, aunque estaba presente el testimonio de Europa, por ello la burguesía fue abriéndose paso. Apareció el nacionalismo en el siglo XIX. El nacionalismo mostró dos vertientes contrapuestas: la democrática, basada en el liberalismo y el concepto de soberanía nacional, y la conservadora, empleando un modelo autoritario y con valores ancestrales. El romanticismo es un movimiento artístico y cultural, opuesto al racionalismo ilustrado. El romanticismo literario se caracterizaba por la entrega a la imaginación, a la subjetividad, a la libertad de pensamiento, expresión y a su amor a la naturaleza. Sus rasgos son la subjetividad y el idealismo, con el empleo de la exaltación del yo y un deseo infatigable de alcanzar lo sublime en todos los terrenos habitables, como el amor, la belleza, la libertad, la rebeldía y el deseo de evasión. Otros rasgos son la libertad, donde se defiende la plena libertad individual de la que anteriormente hablábamos, la naturaleza, es decir, el uso de elementos de una intensa naturaleza empleados para tratar de expresar el desasosiego anímico del autor. Y el nacionalismo, esa búsqueda de una identidad colectiva, además de identidad individual, que difunden las peculiares tradiciones lingüísticas y culturales de cada nación. Los temas principales de la literatura son los sentimientos apasionados y absolutos, como el amor apasionado, la belleza ideal, la soledad, la rebeldía y la crítica política. Una poesía es, sin duda, el género literario idóneo para la expresión de los sentimientos apasionados y la sensibilidad individual romántica. En cuanto al estilo, se emplea la espontaneidad y se utilizan una abundancia de recursos literarios, sobre todo metáforas. La visión romántica del mundo se plasma también en la narrativa con el nacimiento de subgéneros como la novela histórica, la novela gótica y las leyendas. El principal escritor en prosa del romanticismo español es Mariano José de Lara. Seguro que os suena. El teatro romántico llena de escenas apasionadas historias en las que se manifiesta el espíritu del romanticismo. Frente al teatro ilustrado en las obras románticas, esas costumbres se perciben como un obstáculo a la libre vivencia de los sentimientos. Los autores de más fama son el Duque de Rivas y José Zorrilla. Se distinguen dos tipos de composiciones poéticas románticas: la poesía narrativa y la poesía lírica. Vamos a diferenciarlas. La poesía narrativa, donde los poetas más abordan asuntos filosóficos o históricos y legendarios, con frecuencia ambientados en la Edad Media. Dentro de la poesía narrativa podemos encontrarnos piezas breves como los romances y leyendas de Rivas y de José Zorrilla, o bien piezas extensas como los poemas filosóficos de José Fronceda. En cuanto a la poesía lírica, son obras más subjetivas, que expresan el yo individual del poeta. Durante el breve apogeo del romanticismo en España, estas composiciones recogen a menudo los temas patrióticos y sociales con estilo enfático. Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro cultivan una poesía más intimista y melancólica. Los rasgos de estos dramas del género teatro romántico reflejan de forma evidente la visión del mundo romántica. Los dramas románticos tratan principalmente del deseo irreprimible de amor, belleza y libertad absolutas.
Finalizan dando fracaso vital del protagonista y su trágico final. Otra cosa sería el protagonista masculino. Se identifica como el hombre apasionado y la protagonista femenina suele ser la encarnación de la honestidad y el amor abnegado y puro. Entre ambos aparece un personaje que se opone al amor y que representa la autoridad y las conveniencias sociales. En cuanto al desenlace, suele ser trágico y se encuentran enfrentadas normalmente en un pasado que no se detalla con precisión y en lugares románticos clásicos donde se detallan la acción. Los autores emplean la libertad creativa combinando elementos de prosa y verso. Los principales dramas románticos son los siguientes: La conjuración de Venecia, El trovador y Los amantes de Teruel. Ahora volvemos de nuevo contigo, Mercedes, para que nos expliques un poco acerca de este autor, José de Espronceda, y una de sus obras, El estudiante de Salamanca. Cuéntanos. José de Espronceda nació en el año 1808 y fue un escritor español de la época del Romanticismo, considerado el poeta más representativo del primer romanticismo en España. Fundó la Sociedad Secreta de los Numantinos. Esta organización clandestina se dedicaba a las conspiraciones y rebelión contra la sociedad. Sus acciones fueron descubiertas y fueron condenados a 5 años de cárcel, pero se vio limitado a unas semanas de reclusión en un convento de Guadalajara. Más tarde se instaló en París, donde participó en la Revolución de 1833. Regresó a España con una expedición de revolucionarios, pero fue detenido y desterrado de nuevo. La obra El estudiante de Salamanca es un poema narrativo, de hecho, una de las obras principales de Espronceda, en los que ofrece una reflexión sobre la muerte y el sentido de la existencia humana. El poema de Espronceda recoge varios fragmentos de la tradición literaria del romanticismo. La visión del propio entierro es la parte central del poema. Cuenta las injusticias cometidas por don Félix de Montemar, un cínico seductor que abandonaba a su amada Elvira, quien por ello morirá. Después de haber matado al hermano de Elvira, el protagonista ve su propio entierro y más tarde contrae matrimonio con el esqueleto de Elvira en la mansión de los muertos. Los personajes principales que aparecen son don Félix, un personaje arrogante que no se ciñe a ningún tipo de norma. Doña Elvira, inocente y enamoradiza, se enamora de don Félix, encandilada por sus encantos. Al día siguiente se ve abandonada y muere de pena. Y don Diego, el hermano de doña Elvira, es una persona decidida y de honor, dispuesto a arriesgar su vida para vengar a su hermana. La obra se desarrolla en un ambiente típicamente romántico y la acción de este fragmento transcurre concretamente en las calles de Salamanca. Era más de medianoche. Antiguas historias cuentan, cuando en sueño y en silencio lóbrego envuelta la tierra, los vivos muertos parecen, los muertos la tumba dejan. Era la hora en que acaso temerosas voces suenan informes, en que se escuchan tácitas pisadas huecas, y pavorosas fantasmas entre las densas tinieblas vagan, y aúllan los perros amedrentados al verlas, en que tal vez la campana de alguna arruinada iglesia da misteriosos sonidos de maldición y anatema, que los sábados convoca a las brujas a su fiesta. El cielo estaba sombrío, no vislumbraba una estrella, silbaba lúgubre el viento y allá en el aire, cual negras fantasmas, se dibujaban las torres de las iglesias y del gótico castillo las altísimas almenas, donde canta o reza acaso temeroso el centinela. Todo en fin a medianoche reposaba,
y tumba era de sus dormidos vivientes la antigua ciudad que riega el Tormes, fecundo río, nombrado de los poetas, la famosa Salamanca, insigne en armas y letras, patria de ilustres varones, noble archivo de las ciencias. Súbito rumor de espadas cruje y un ¡ay! Se escuchó, un ¡ay! Moribundo, un ¡ay! Que penetra el corazón, que hasta los tuétanos hiela y da al que lo oyó temblor, un ¡ay! De alguno que al mundo pronuncia el último adiós. Ahora vamos a analizar un poco esta obra que acabamos de ver, El estudiante de Salamanca. El duelo de doña Elvira. Félix de Montemar seduce a Elvira, una joven enamoradiza que se suicida al ver que Montemar no la ama realmente. Se describe la noche oscura y el cementerio como escenario del luto. Don Diego, el hermano de Elvira, y don Félix se baten en duelo. Emplea el romance como tipo de estrofa. Los romances son, para quien no lo sepa, una combinación métrica, ¿vale? Que, bueno, es originaria de aquí de España y que consiste en una serie indefinida de versos de 8 sílabas, octosílabos, en la cual los pares presentan rima sonante y los impares quedan sueltos. Abunda el empleo de figuras literarias, como personificación en silbaba lúgubre el viento no silba, significa que se escuchaba el viento que hacía. Comparación en cual negras fantasmas se dibujan las torres de las iglesias, donde se refiere que las torres de las iglesias se reflejaban simulando fantasmas. Y anáfora en un ay se escuchó, un ay moribundo, un ay que penetre en el corazón, con la repetición del ay. Ahora volvemos contigo de nuevo, Mercedes, para que nos expliques un poco acerca de este autor, José Zorrilla, y una de sus obras, Don Juan Tenorio. Cuéntanos. José Zorrilla es un autor imprescindible, una de las máximas figuras de nuestro romanticismo, y junto con él el representante más destacado de su vertiente nacionalista y tradicional. Sin duda fue el escritor español del período romántico más popular. En 1846 viajó a Burdeos y París, donde conoció a Alejandro Dumas, George Sand, Teófilo Gautier y Alfred de Musset, que dejarían en él una gran huella. En 1865 marchó a México, donde fue protegido por el emperador Maximiliano I, que lo nombró director del Teatro Nacional. De regreso a España, en 1866, José Zorrilla se casó con la actriz Juana Pacheco. Viajó a Roma en 1871 e ingresó en la Real Academia en 1882. Don Juan Tenorio es un drama romántico publicado en 1844 por José Zorrilla. Don Juan Tenorio, el protagonista, logra cumplir sus objetivos, engaña a la novia de su rival y rapta del convento a la noble muchacha doña Inés, de apenas 17 años. Pero sucede un hecho increíble. Don Juan se enamora perdidamente de la ingenua Inés y decide pedir su mano a su padre don Gonzalo, el padre con quien se bate en duelo. Podemos encontrarnos muchas características del romanticismo en Don Juan Tenorio: el amor y el sentimiento exagerado y llevado al extremo, un escenario sombrío y en la noche como es el cementerio en un momento de la obra, la muerte como el final trágico. ¿A dónde vais, doña Inés? Dejadme salir, don Juan. ¿Que os deje salir? Señor, sabiendo ya el accidente del fuego, estará impaciente por su hija el comendador. El fuego. Ah, no os dé cuidado por don Gonzalo, que ya dormir tranquilo le hará el mensaje que le he enviado. ¿Le habéis dicho? Que os hallabais bajo mi amparo segura
y el aura del campo pura, libre por fin respirabais. Cálmate pues, vida mía, reposa aquí y un momento olvida de tu convento la triste cárcel sombría. ¿No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? Esta aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores, que brota esa orilla amena, esa agua limpia y serena, que atraviesa sin temor la barca del pescador, que esperaba cantando el día. ¿No es cierto, paloma mía, que están respirando amor? Esa armonía que el viento recoge esos millares de floridos olivares, que agita con manso aliento ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador, llamando al cercano día. ¿No es verdad, gacela mía, que están respirando amor? Estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón ya pendiente de los labios de don Juan, y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador, no encendido todavía. ¿No es verdad, estrella mía, que están respirando amor? Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, combinándome a beberlas, evaporarse a no verlas, de sí mismas al calor y ese encendido color que tu semblante no había. ¿No es verdad, hermosa mía, que están respirando amor? Oh sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos, como lo haces, amores. Mira aquí tus plantas, pues, todo el altivo rigor de este corazón traidor, que rendirse no creía adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. Callad, por Dios, oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir, tan nunca sentido afán. Ah, callad, por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Ah, me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto, que a vos me trae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué he de hacer, ay de mí, si no caer en vuestros brazos, si el corazón en pedazos me vais robando de aquí? No, don Juan, en poder mío, resistirte no está ya. Yo voy a ti, como va, sorbido al mar ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan, y tus ojos me fascinan, y tu aliento me envenena. Don Juan, yo lo imploro, de tu hidalga compasión, o arráncame el corazón, o ámame, porque te adoro. Alma mía, esa palabra cambia de modo mi ser, que alcanzo, que puedo hacer hasta que el Edén se me abra. No es doña Inés Satanás quien pone este amor en mí, es Dios, que quiere por ti ganarme para él quizás. No, el amor que hoy se atesora en mi corazón mortal es un amor terrenal, como el que sentí hasta ahora. No es esa chispa fugaz que cualquier ráfaga apaga, ese incendio que se traga cuanto ve, inmenso, voraz. Desecha pues tu inquietud, bellísima doña Inés, porque me siento a tus pies, capaz aún de la virtud. Sí, iré mi orgullo a postrar ante el buen comendador, y o habrá de darme tu amor, o me tendrá que matar. Don Juan de mi corazón. Silencio. ¿Habéis escuchado? ¿Qué? Sí, una barca ha atracado debajo de ese balcón. Un hombre embozado de ella salta. Brígida, al momento. Pasad a ese otro aposento y perdonad, Inés bella, si solo me importa estar.
¿Tardarás? Poco ha de ser. A mi padre hemos de ver. Sí, en cuanto empiece a clarear. Adiós. Ahora volvemos a analizar la obra de don Juan Tenorio. La seducción de doña Inés. Don Juan, un seductor nato y mujeriego, se termina por enamorar de doña Inés, una joven novicia. A lo largo de la escena, don Juan la conquista y embelesa con su labia. La trama de la obra se divide en dos partes. En la primera, conocemos las aventuras amorosas del don Juan. Conquista a doña Inés y muere el padre de doña Inés tras enfrentarse en duelo a don Juan. En la segunda parte, la acción se centra en la conciencia de don Juan enfrentada al mundo de los muertos. Su personaje protagonista masculino es don Juan y se trata de un personaje literario presente en otras obras. Doña Inés es la protagonista femenina que representa el amor puro. El ambiente del fragmento transcurre en el convento. Cada una de las partes de la obra se desarrollan en una noche, con 5 años de diferencia entre ellas. Hay acotaciones en las que se indica la aparición de los correspondientes personajes en la escena, dichas y don Juan. Se refiere a la aparición de doña Inés y Brígida, que es la criada. Sigue un estilo en verso, con el empleo de un registro formal y un grado de formación medio, aunque se emplea un lenguaje procedente del castellano antiguo. Además, en sus estrofas abonan los romances y las redondillas. Se observa el uso de recursos literarios como paralelismo en la repetición 4 veces de ¿no es verdad que se está respirando mejor? Metáfora en y esas 2 líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, dándolas a beber, donde el término imaginario de las 2 líquidas perlas son las lágrimas como término real, y elipsis de verbos en bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, quitando el verbo eres, omitiéndolo. Finalmente, nos trasladamos a nuestra última época, el realismo. Aparece en Francia hacia la mitad del siglo XIX y se difunde por toda Europa y América. A mediados del siglo XIX, la burguesía se establece como clase social dominante. Finalmente lo consigue. Las revoluciones de 1848 ejemplificaron la ruptura entre la burguesía y el proletariado. En ese año apareció el Manifiesto Comunista, la obra que inauguraba el marxismo como ideología política y definía las relaciones sociales como una lucha de clases entre ambos grupos. En España, el triunfo de la burguesía no fue evidente hasta mediados del siglo XIX. La burguesía se estableció en las ciudades donde convivía la dualidad entre las clases acomodadas y los sectores desfavorecidos. Ambas realidades inspiraron el movimiento del realismo. El establecimiento de la sociedad burguesa industrial derivó en una visión optimista del mundo que confiaba en el progreso. Esta percepción queda definida por el positivismo de Auguste Comte, que era una corriente filosófica que fundamentaba la ciencia en la observación y en la verificación a través de la experiencia con el objeto de establecer las leyes universales. El realismo es todo un movimiento artístico que nace en la primera mitad del siglo XIX, cuando aún pervive en algunos países el romanticismo. Se manifiesta sobre todo en la literatura y especialmente en la novela. Las características de la novela en el realismo son las siguientes. Primero, el racionalismo y el objetivismo. Después, la verosimilitud, ya que los autores se documentan de la realidad con el fin de representar de forma creíble y objetiva. La contemporaneidad se ambientan en la realidad contemporánea. Trata temas psicológicos frecuentes en las novelas de aprendizaje y temas sociales que se refieren a las relaciones sociales y los nuevos valores de la sociedad burguesa.
Narrador que describe con sumo detalle y revela más o menos directamente sus opiniones. Luego, individuos de personalidad compleja, que van forjando su carácter a medida que se enfrentan a su entorno. Transcurren en un tiempo lineal y el espacio es detallado, donde predominan espacios urbanos sobre rurales. Los dos poetas realistas más destacados son Ramón de Campoamor y Gaspar Núñez de Arce. La novela realista refleja generalmente ambientes regionales. Por otro lado, otros como Galdós convierten en teatro algunas de sus novelas. Se intenta llevar a escena obras. Los dramaturgos más importantes del momento son Manuel Tamayo y Baus y José de Echegaray. La novela realista tiene como objetivo representar de forma minuciosa y objetiva una realidad contemporánea muy concreta, la vida cotidiana y los problemas de la sociedad burguesa de la segunda mitad del siglo XIX. Sus autores más destacados fueron Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas Clarín. Las características principales de la novela realista son el costumbrismo, que recoge aquellos aspectos de la vida española más castizos y populares. Una definición de personajes. La influencia de la novela rusa en España, que tuvo gran influencia. El idealismo ruso, caracterizado por su peculiar tendencia pesimista y de connotaciones religiosas. Ideologías características, como el liberalismo, el darwinismo, así como el positivismo anteriormente mencionado. El anticlericalismo, los personajes y modas específicos de la época, como el señorito, que es un personaje burgués. Lo negativo del personaje es su connotación clasista y jactanciosa. El señorito aparece prácticamente en todas las novelas del siglo XIX, unas veces en el papel del seductor de muchachas de clase baja y otras dando pruebas de una conducta intachable. Y por último, las ambientaciones típicas como el ámbito rural y el mundo aristocrático en la vida provincial. De nuevo, finalmente te damos paso, Mercedes, para que nos expliques la obra de La Regenta y todo lo que conozcas acerca de esta y su autor, Clarín. Cuéntanos. Leopoldo Alas García Ureña, conocido por su seudónimo de Clarín, nació en Zamora el 2 de abril de 1852. Cuando tenía 16 años participó en las Jornadas Revolucionarias de Septiembre, lo que afianzó sus convicciones progresistas y republicanas, que marcaron su obra literaria y especialmente su labor periodística. Se doctoró en 1878, presentando la tesis El derecho y la moralidad a través del krausismo, una doctrina idealista que se funda en una conciliación entre el teísmo y el panteísmo, según la cual Dios, sin ser el mundo ni estar fuera de él, lo contiene en sí y en él trasciende. La Regenta es la primera novela de Leopoldo Alas Clarín, publicada en 2 tomos en 1884 y 1885. Es una sátira y un drama al mismo tiempo. Por un lado tenemos la comedia de Vetusta, la cual se mira desde la superficie, y por otro está la tragedia de Ana Ozores, que se analiza en profundidad. Esta obra se ha entendido como la representación de la desilusión romántica del autor. Asimismo, la novela constituye una crítica a la falsedad presente en la sociedad, sobre la que el autor descarga su ironía. Con octubre muere en Vetusta el buen tiempo. Al mediar noviembre suele lucir el sol una semana, pero como si fuera ya otro sol, que tiene prisa y hace sus visitas de despedida preocupado con los preparativos del viaje del invierno. Puede decirse que es una ironía de buen tiempo lo que se llama el veranillo de San Martín. Los vetustenses no se fían de aquellos halagados de luz y calor
y se abrigan y buscan su manera peculiar de pasar la vida a nado durante la estación odiosa que se prolonga hasta fines de abril próximamente. Son anfibios que se preparan a vivir debajo de agua la temporada que su destino les condena a este elemento. Unos protestan todos los años, haciéndose de nuevas y diciendo: ¿pero ve usted qué tiempo? Otros, más filósofos, se consuelan pensando que a las muchas lluvias se debe la fertilidad y hermosura del suelo. O el cielo o el suelo. Todo no puede ser. Ana Ozores no era de los que se resignaban. Todos los años, al oír las campanas doblar tristemente el día de los santos por la tarde, sentía una angustia nerviosa que encontraba pábulo en los objetos exteriores y sobre todo en la perspectiva ideal de un invierno, de otro invierno húmedo, monótono, interminable, que empezaba con el clamor de aquellos bronces. Aquel año la tristeza había aparecido a la hora de siempre. Estaba Ana sola, en el comedor. Sobre la mesa quedaban la cafetera de estaño, la taza y la copa en que había tomado café y anís don Víctor, que ya estaba en el casino jugando al ajedrez. Sobre el platillo de la taza yacía medio puro apagado, cuya ceniza formaba repugnante amasijo impregnado del café frío derramado. Todo esto miraba la regenta con pena, como si fuesen ruinas de un mundo. La insignificancia de aquellos objetos que contemplaba le partía el alma. Se le figuraba que era un símbolo del universo, que era así, ceniza, frialdad, un cigarro abandonado a la mitad por el hastío del fumador. Además, pensaba que el marido, incapaz de fumar un puro entero y de querer por entero a una mujer, ella era también como aquel cigarro, una cosa que no había servido para uno y que ya no podía servir para otro. Todas estas locuras las pensaba, sin querer, con mucha formalidad. Las campanas comenzaron a sonar con la terrible promesa de no callarse en toda la tarde ni en toda la noche. Ana se estremeció. Aquellos martillazos estaban destinados a ella. Aquella maldad impune, irresponsable, mecánica del bronce repercutiendo con tenacidad irritante, sin por qué ni para qué, solo por la razón universal de molestar. Creía la descargada sobre su cabeza. No eran fúnebres lamentos, las campanadas como decía Trifón Cármenes en aquellos versos del Lábaro del día, que la doncella acababa de poner sobre el regazo de su ama. No eran fúnebres lamentos, no hablaban de los muertos, sino de la tristeza de los vivos, del letargo de todo. Tan, cuántos, y los que faltaban. ¿Qué contaban aquellos tañidos? Tal vez la constante de lluvia que iban a caer en aquel otro invierno. La regenta quiso distraerse, olvidar el ruido inexorable, y miró el lábaro. Venía con orla de luto. El primer fondo que, sin saber lo que hacía, comenzó a leer. Hablaba de la brevedad de la existencia y de los acendrados sentimientos católicos de la redacción. ¿Qué eran los placeres de este mundo? ¿Qué la gloria, la riqueza y el amor? En opinión del articulista, nada. Palabras, como había dicho Shakespeare. Solo la virtud era cosa sólida. En este mundo no había que buscar la felicidad. La tierra no era el centro de las almas decididamente. Por todo lo cual lo más aceptado era morirse. Y así el redactor, que había comenzado lamentando los solos que se quedaban los muertos, concluía para enviar su buena suerte. Ellos ya sabían lo que había más allá, ya habían resuelto el gran problema de Hamlet, to be or not to be. ¿Qué era el más allá? Misterio. De todos modos, el articulista deseaba a los difuntos el descanso y la gloria eterna, y firmaba Trifón Cármenes. Todas aquellas necedades ensartadas en lugares comunes, aquella retórica fiambre, sin pizca de sinceridad, aumentó la tristeza de la regenta. Esto era peor que las campanas, más mecánico, más fatal. Era la fatalidad de la estupidez. Y también, qué triste era ver ideas grandes, tal vez ciertas, y frases, en su original sublimes, allí manoseadas, pisoteadas y por milagros de la necedad, convertidas en materia liviana, en lodo de vulgaridad,
y manchadas por las inmundicias de los tontos. Aquello era también un símbolo del mundo, las cosas grandes, las ideas puras y bellas. Andaban confundidas con la prosa y la falsedad y la maldad, y no había modo de separarlas. Después Cármenes se presentaba en el cementerio y cantaba una elegía de 3 columnas, en tercetos entreverados de Silva. Ana veía los renglones desiguales como si estuvieran en chino, sin saber por qué. No podía leer, no entendía nada. Aunque la inercia la obligaba a pasar por allí los ojos, la atención retrocedía. Y 3 veces leyó los 5 primeros versos sin saber lo que querían decir. Y de repente recordó que ella también había escrito versos, y pensó que podían ser muy malos también. ¿Si habría sido ella una trifona? Probablemente. Y qué desconsolador era tener que echar sobre sí misma el desdén que merecería todo. Y con qué entusiasmo había escrito muchas de aquellas poesías religiosas, místicas, que ahora le aparecían amaneradas, rapsodias serviles de Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. Y lo peor no era que los versos fueran malos, insignificantes, vulgares, vacíos, y los sentimientos que lo habían inspirado. ¿Aquella piedad lírica había valido algo? No mucho cuando ahora, a pesar de los esfuerzos que hacía por volver a sentir una relación de religiosidad. Si en el fondo no sería ella más que una literata vergonzante, a pesar de no escribir ya versos ni prosa. Sí, le había quedado el espíritu falso, torcido de la poetisa que por algo, en el buen sentido vulgar, desprecia. Como otras veces, Ana fue tan lejos en este vejamen de sí misma que la exageración la obligó a retroceder y no paró hasta echar la culpa de todos sus males a Vetusta, a sus tías, a don Víctor, a Frígilis, y concluyó por tenerse aquella lástima tierna y profunda que la hacía tan indulgente a ratos para con los propios defectos y culpas. Se asomó al balcón. Por la plaza pasaba todo el vecindario de la encimada camino del cementerio, que estaba hacia el oeste, más allá del espolón, sobre un cerro. Llevaban los vetustenses los trajes de cristianar. Criadas, nodrizas, soldados y enjambres de chiquillos eran la mayoría de los transeúntes. Hablaban a gritos, gesticulaban alegres. De fijo no pensaban en los muertos. Niños y mujeres del pueblo pasaban también, cargados de coronas fúnebres baratas, de cirios flacos y otros adornos de sepultura. De vez en cuando un lacayo de librea, un mozo de cordel atravesaban la plaza abrumados por el peso del colosal corona de siempre vivas, de blandones como columnas y catafalcos portátiles. Era el luto oficial de los ricos que sin ánimo o tiempo para visitar a sus muertos les mandaban aquella especie de besalamano. Las personas decentes no llegaban al cementerio. Las señoritas emperifolladas no tenían valor para entrar allí y se quedaban en el espolón paseando, luciendo los trapos y dejándose ver, como los demás días del año. Tampoco se acordaban de los difuntos, pero lo disimulaban. Los trajes eran oscuros, las conversaciones menos estrepitosas que de costumbre, el gesto algo más compuesto. Se paseaba en el espolón como se está en una visita de duelo, en los momentos en que no está delante ningún pariente cercano del difunto. Reinaba una especie de discreta alegría contenida. Si en algo se pensaba alusivo a la solemnidad del día, era en la ventaja positiva de no contarse entre los muertos. Al más filósofo vetustense se le ocurría que no somos nada, que muchos de sus conciudadanos que se paseaban tan tranquilos estarían el año que viene con los otros, cualquiera menos él. Ana aquella tarde aborrecía más que otros días a los vetustenses, aquellas costumbres tradicionales, respetadas sin conciencia de lo que se hacía, sin fe ni entusiasmo, repetidas con mecánica igualdad, con el rítmico volver de las frases o los gestos de un loco, aquella tristeza ambiente que no tenía grandeza, que no se refería a la suerte incierta de los muertos, sino al aburrimiento seguro de los vivos. Se le ponían a la regenta sobre el corazón,
y hasta creía sentir la atmósfera cargada de hastío, de un hastío sin remedio, eterno. Si ella contara lo que sentía a cualquier vetustense, la llamaría romántica. A su marido no había que meterle semejantes penas. Enseguida se alborotaba y hablaba de régimen y de programa y de cambiar de vida. Todo menos apiadarse de los nervios o lo que fuera. Ahora analizaremos nuestra última obra, La Regenta. La infelicidad de Ana Ozores. Vetusta es una ciudad cualquiera ficticia provinciana. Ana Ozores vive allí y convive día a día con un matrimonio infeliz. Vetusta es una triste y sin vida ciudad, como se siente la protagonista. Ana Ozores decide dar un giro a su vida y por ello describe cómo se siente la apagada e inadaptada de su situación actual. El planteamiento comienza describiendo la ciudad de Vetusta y su desolación. Todos los habitantes viven infelices, encerrados en una monotonía sin sentido. El nudo describe cómo se siente Ana Ozores de abrumada con su situación y leyendo un libro que le hace abrir los ojos. Como desenlace, Ana Ozores concluye sus sentimientos. Nadie la comprende ni la entenderá. A su falta de fe y cordialidad que siente, está dispuesta a enfrentarse a sus nervios en vez de seguir como si todo fuera bien en su vida. El protagonista en esta parte aparece como Ana Ozores. El resto de partes describen cómo es Vetusta desde otro enfoque distinto. El narrador es externo, ya que no se encuentra involucrado con los acontecimientos, y omnisciente. Conoce todos los detalles de los personajes. El espacio transcurre en Vetusta, la ciudad ficticia, y en cuanto al tiempo, ocurre durante la época de la Restauración. Ahora llegó el momento de hacer un poquito de memoria. Hemos hablado en primer lugar de la literatura del siglo XVIII, donde hemos visto un fragmento de una de las obras más representativas, El sí de las niñas. La hemos comentado y hablado de su autor, Moratín. Igual hemos hecho con la época del romanticismo, donde hemos hablado de dos autores importantes, José de Espronceda y José Zorrilla, con la visualización de un fragmento de la poesía de El estudiante de Salamanca y otro fragmento de la obra del teatro de Don Juan Tenorio. Finalmente, hemos visto, hablado y comentado de una gran obra representativa de la época del realismo, como el autor que la realizó, La Regenta de Clarín. Desde mi punto de vista, la que más sensación me causó fue El sí de las niñas. Los personajes son espléndidos y adoro la comedia que presentan junto a la elocuencia de los diálogos. Espero que les haya gustado y que nos vuelvan a visitar en el próximo programa.